Hola, les damos la bienvenida a HR Positivo, un espacio de Lennox HR para conectar y aprender en comunidad. En cada capítulo estaremos con expertos de diversas áreas que compartirán sus experiencias y consejos sobre la gestión de recursos humanos, tecnología y liderazgo. Esperamos que disfruten este encuentro. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este nuevo episodio de HR Positivo. Hoy nos toca Brian Sanabria, que es un especialista en gestión de talento, con más de 10 años de experiencia en recursos humanos, habiendo trabajado en sectores como logística, retail, servicios financieros. Actualmente se desempeña como líder de recursos humanos en SafeQ. Es una consultora de ciberseguridad. Brian va a explicar mejor cómo gestionar la ciberseguridad en el área de recursos humanos, algo que parece medio raro, ¿sí? Que alguien dice, esto no me va a pasar a mí o esto no va por acá, pero por eso Brian lo va a explicar mucho mejor que yo. Brian, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias a todos los que están conectados y están participando de la charla. La idea es que puedan llevarse algo de lo que sabemos, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la presentación. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? El objetivo de esta charla es que se puedan llevar distintas herramientas o estrategias para realizar todo lo que tiene que ver con implementación de cambios en temas de ciberseguridad en recursos humanos. Y desde ese punto es repasar básicamente qué estamos haciendo actualmente, cómo lo estamos haciendo y que veamos juntos cómo podemos incorporar distintas buenas prácticas para poder mejorar nuestra diaria. Acá empiezo con una pregunta, sí, en este caso es, ¿por qué creen ustedes que somos blancos de sufrir ataques en recursos humanos? ¿Por qué creen que somos atractivos para sufrir ataques? Un blanco fácil de recibir ataques por el tipo de datos que manejan datos de empleados, o de colaboradores, en realidad se dice así, y fundamentalmente por el hecho de que tienen cuestiones de nómina, sueldos, registros de cuestiones de salud, entonces son datos que valen oro para los atacantes. La verdad es que sí, o sea, manejamos, administramos información confidencial de la empresa y también vamos a ver cómo también, cómo influimos también de nuestros roles, ¿no? Influimos positivamente dentro de la organización y también somos desde ya distinto tipo de blanco para poder sufrir algún ataque en particular, ¿no? Así que avanzamos a la siguiente parte, ahí estamos incorporando Silvia también, datos personales, salud, nómina, salario, es un tema recontra relevante, ¿no? Y acá vamos a partir en por qué solo tenemos factores de riesgo, ¿no? Ahí lo van a poder repasar en la PPT, pero generamos confianza en los demás, ¿no? O sea, nosotros vemos nuestras redes de LinkedIn y estoy seguro que desde la empresa son de las más nutridas. Si nutridas me refiero a que Recursos Humanos suele participar activamente en LinkedIn, ¿no? En incorporar justamente a personas, en sumar distintos perfiles para poder sumarlos desde ya con interés en la organización, con interés en lo que ustedes hacen directamente y adicionalmente somos la cara visible de la empresa, ¿no? Entonces, y eso lo que hace es facilitar desde todo lo que tiene que ver con la propensión a ataques de ingeniería social, ¿no? Que básicamente son distintos tipos de técnicas que generan un otro, justamente, para poder engañarnos, ¿no? Y de esa forma poder acceder a nuestra información, ¿sí? Ya sea a nuestra red, a nuestros adjuntos, a la red de la compañía. De otra parte, claro, somos la cara visible, con esto de que somos la cara visible, ¿no? También participamos en todo lo que tiene que ver con el contacto con los candidatos, ¿sí? Entonces, somos muchas veces quienes publicamos las búsquedas, en la mayoría de los casos, somos quienes estamos en contactos con esos candidatos interesados a través de LinkedIn. También recibimos esos currículums por todos lados, ¿no? Si bien la mayoría o parte de nosotros cuenta con alguna herramienta para recibir CVs, hay empresas que no, porque por el volumen que tienen todavía no tenemos una herramienta o no tienen una herramienta, ¿no? Para poder recibirlo. Y eso también nos genera recepción de currículums en mails, ¿sí? De forma masiva, ¿sí? En WhatsApps, en LinkedIn, por el inbox, ¿sí? Así que nada, tenemos ahí abierto distintos tipos de riesgos continuos que nos generan o que genera que seamos un blanco atractivo, ¿sí? Para poder lograrlo. Así que ahí estamos repasando un poco el uso de canales no seguros. Todos sabemos, ¿no? Que hoy, digo, quien no charla por WhatsApp, hoy muchos hemos incorporado WhatsApp a nuestro proceso de selección, ¿no? Antes lo bajábamos vía mail usualmente en las organizaciones o con un ATS, con un portal, con lo que fuese. Y hoy estamos en el punto donde si no lo hacemos por WhatsApp no somos instantáneos, no somos rápidos, ¿no? Entonces,
Esto no quiere decir que no debamos comunicarnos por WhatsApp, sino que debamos comunicarnos para ciertas cosas que no sean confidenciales. Por ejemplo, coordinar una entrevista. Coordinar una entrevista lo podemos hacer tranquilamente, enviar un enlace para que se sumen a la entrevista, pero no para recibir documentación, no para recibir desde ya currículums de forma masiva, no para hablar temas particulares y sensibles de ese otro que está del otro lado, ¿no? Para eso hay otros canales que son más adecuados, ¿sí? Así que, y lo más importante, ahí Jessica en la introducción comentaba, ¿no? El tipo de información que manejamos de forma sensible y hay unas normativas claves que tienen que ver con protección de datos, ¿no? Y acá también quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros le preguntamos a los candidatos o les indicamos cómo vamos a manejar sus datos, cómo pueden eliminar los datos de nuestra base, a nuestros colaboradores, ¿no? Cuando hacemos acciones internas, cómo le explicamos cómo vamos a administrar esa información, si la pueden eliminar en algún momento, o sea, si lo pueden, y ahí está todo lo que tiene que ver con el derecho de acceso, ¿no? Sobre cómo justamente está regulado con el consentimiento explícito. Explícitamente tengo que avisarle al otro que voy a usar esos datos personales, que ese otro los puede pedir su eliminación y que adicionalmente le tenemos que notificar si hubo una notificación de filtración de datos, ¿no? Esto va a ir creciendo, va a ir avanzando y van a ver que esto va a ser cada vez más frecuente, ¿no? Ahí Silvia, ¿no? Nos dice, por estar bajo de ISO 27001, consultamos por mail si mantenemos los datos en un vaso perfecto. Eso es justamente una consulta de consentimiento, ¿no? De, che, ¿podemos seguir manteniendo tus datos para nuevos procesos? Van a ver que hay empresas que se los mandan, que en algún momento se han postulado para un trabajo y quedó registrado su perfil ahí y dan un correíto implementado que es, che, ¿lo podemos seguir conservando? Danos el ok, si no, se eliminamos, ¿no? Así que ahora vamos a ir avanzando un poco en esto, ¿no? Bien, acá estamos en otra parte que es el contexto, ¿sí? ¿Qué contexto desafiante tenemos, no? El 39,1% de las empresas, bueno, de América Latina son propensas a sufrir fraudes por phishing, ¿no? Es de la base de KnowBe4, que es una plataforma de concientización que son partners nuestros, ¿no? Y que se especializan en todo este trabajo, al igual que nosotros, en acompañar a las empresas para este tipo de actividad, ¿no? Para poder concientizar, para poder capacitar, que ahora vamos a ver un poco más. Hay otro desafío que es, che, o sea, si bien tenemos este número que suena abrumador, ahí ustedes se van a acordar de los correos electrónicos que reciben continuamente, que reciben correos a veces con sorteos, con te ganaste tal cosa, con tenés un paquete en el correo olvidado, ¿no? Hay distintos tipos de técnicas que se van actualizando y que cada vez son más profesionales, ¿no? Y van a encontrar que otro nivel de avance hoy, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial antes nos pasaba, ¿no? Teníamos falta de ortografía, nos tuteaban, o al revés, ¿no? Digo, no tuteaban cuando nosotros somos de Argentina, o viceversa, también sucedía, y hoy eso mejoró muchísimo, y mejoró mucho también la imagen, el diseño de esos mails, ¿no? Que cada vez son más reales y se convierten de una confusión para nosotros, ¿sí? Así que ahí estamos en un buen punto que es con capacitación, con concientización, ¿sí? De cómo podemos mejorar este punto, se puede reducir al 18% en 90 días, ese riesgo que empezó en 39, ¿sí? O sea que podemos reducirlo a la mitad en 90 días. Y desde reduce muchísimo al riesgo al 4,5% en un año, ¿sí? Miren cómo va cambiándose la perspectiva y cómo va avanzando y mejorando justamente este indicador para adentro, ¿no? De la compañía y desde ya eso hace menos vulnerable a la empresa, menos vulnerable de sufrir ataques, menos vulnerables de dejar de operar. Hay empresas que por recibir un ataque tienen que dejar de operar varios días, con el costo que eso implica. No nos olvidemos lo que repasábamos recién, con la vulneración de los datos de los colaboradores que tenemos, con la vulneración de la información de ellos, de nuestros clientes, ¿no? Así que hay todo un mundo ahí por detrás y los riesgos tienen una particularidad, ¿no? Hasta que no nos pasa, no se reflexiona mucho, ¿no? Sobre el hecho, ¿no? Trabajar en ciberseguridad tiene esto, ¿no? Nosotros mitigamos riesgos. Vamos a trabajar para reducir una posibilidad a que suceda, porque ese riesgo cero no existe, pero sí lo podemos bajar, lo podemos disminuir, podemos generar distintos tipos de barreras que protejan desde la información de la empresa y protegernos nosotros también. Hoy está todo integrado, ¿no? Todos nosotros tenemos seguramente en nuestro celular
algún mail laboral, ¿sí? O información personal, ¿no? También puede ser vulnerada con un ataque como este. Tenemos protagonismo, ¿no? Somos protagonistas, recursos humanos, o sea, somos el área que cuando se quieren ejecutar nuevas iniciativas, nuevos procesos, somos como los abanderados, ¿no? Y eso está buenísimo de ese lado, o sea, genera el hecho de poder justamente transitar, promover, liderar cambios organizacionales y, ¿por qué no liderar un cambio de la organización con el manejo de la información sensible que tenemos de nuestros colaboradores y con el blanco de ataque que somos otro tipo de ataques desde ya de que puedan ingresar por recursos humanos y estén destinados a otra cosa en particular, ¿sí? Así que ahí tenemos distintas prácticas que son, ¿no? Siempre cuando trabajamos, y lo vamos a repasar más adelante, pero siempre cuando trabajemos con datos personales, entender qué debemos hacer, cómo lo debemos cuidar, qué acciones debemos tomar. Por otra parte, actuar como enlace con el área de tecnología, con el área de IT, si tienen alguien internamente, sí, o si es un proveedor que tienen externo porque la empresa no tiene tamaño para tener el área de tecnología, consultar con él. Che, me está pasando esto, estoy recibiendo 200 bebés mensuales en una casilla que es riesgoso, ¿no? ¿Y por qué es riesgoso? Porque ese adjunto puede venir desde ya con algún malware o con algún tipo de cuestión, sí, que vulnere nuestra seguridad interna, ¿no? Así que pueden ir a trabajar y la idea es que acá se lleven preguntas para poder luego elaborarlo, para poder, en base a cómo entienden ustedes su organización y a lo que necesitan, puedan buscar distintas soluciones, ¿sí? O bien consultar con algún experto, alguna consultora que los pueda acompañar en ese camino, ¿sí? Y lo otro es promover la cultura de ciberseguridad mediante capacitaciones, ¿no? Si tenemos una cultura de ciberseguridad, estoy seguro que los indicadores, el riesgo disminuye, pero adicionalmente a eso, además de disminuir, las personas están más seguras internamente. O sea, todos nosotros operamos internamente. O sea, todo lo que aprendo yo, lo que aprende el equipo acá en SafeView internamente de ciberseguridad, lo trasladamos a la vida personal. Y estoy seguro de que también vamos a ser mucho más seguros al momento de operar a nivel personal, a que no puedan acceder a información privada nuestra, que no puedan acceder a datos bancarios, toda la información que se puede filtrar a través de un ataque como este. Ahí se dice, hubo mes donde nos llegaron muchos mails con links de supuestos CVs. Totalmente. O sea, están apareciendo cada vez más este tipo de prácticas e incluso, ¿no? Más allá de que nosotros cuando recibimos un CV en algún portal, no podemos, perdón, en algún portal no, en algún mail, en algún WhatsApp, no tenemos tampoco el consentimiento de los datos, no le estamos diciendo a la persona cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a eliminarlo, cómo vamos a hacer el tratamiento general de eso. Además, es un riesgo enorme, ¿sí? El recibir este tipo de correos. Y también pasa que no apuntan solo a recursos humanos, sino que apuntan a los líderes de área, ¿no? A esos líderes de áreas que ven que cada tanto publican búsquedas, también pueden ser dirigidos este blanco de ataques, ¿sí? Así que, y acá les hago una pregunta y les pido que participen desde ya. ¿Imaginan encontrarse con la pregunta de cómo cuidan mis datos dentro de la empresa? Que un candidato venga al proceso de selección y les haga esa pregunta. Y acá les pregunto es, ¿la sabrían responder? ¿Le podrían decir a esa persona cómo vamos a administrar sus datos en ese tiempo? En el tiempo que la persona mantenga sus datos en nuestra base. ¿Alguien quiere participar ahí? ¿Quiere agregar algo? Hiciste una pregunta bastante comprometida. Es comprometido. Anotar los más de 50. Pero acá no juzgamos, escuchemos pero no juzgamos, ¿eh? O sea, créanme que la realidad es poder aprenderlo y desde este lugar no se trata, ¿no? Con comprometernos desde ese lugar, sino de decir, che, o sea, de revisar cómo estamos trabajando, cómo estamos ejecutando prácticas. Desde esos años, esto pasaba un poco también con la sostenibilidad, ¿no? O sea, más personas, los candidatos, cuando ingresaban a las empresas, se interesaban, che, tienen acciones de sostenibilidad, de voluntariado, que están buenísimas, que conectan, que tienen enganche con el propósito de la empresa. La pregunta, sí, pues la van a empezar a ver, la van a empezar a notar con el tiempo. ¿Por qué motivo? Porque los ataques están en crecimiento, están en boga, en su momento más elevado, ¿no? Van a empezar a notar, hay personas que van a empezar a preguntarles cómo manejan esta información,
mentira si yo me postulo a esta búsqueda, ¿no? Muchas veces nosotros en el área somos quienes lideramos la confidencialidad, ¿no? La confidencialidad de quién se postula, de las situaciones que están pasando dentro de la compañía, de la información que administramos puntualmente y las estrategias también de ella. Pasamos a la siguiente parte y ahí Diana menciona, ¿no?, que hay políticas que incluyen esas cuestiones, desde generar política, de generar una vía para ese lugar, vamos a encontrar la solución desde repasar cómo lo estamos haciendo y qué deberíamos incorporar a conciencia, poder situarnos y posicionarnos desde ese lugar, ¿sí? Así que acá les dejo un ejemplo. En 2023, Grupo Lazarus, haciéndose pasar por reclutadores de Meta, ¿sí?, en LinkedIn, llevó a cabo un ataque contra la empresa aeroespacial en España y accedió su red, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hizo? Grupo Lazarus le ofreció empleo a una persona que trabajaba dentro de la empresa aeroespacial, ¿sí?, haciéndose pasar por Meta. Le pidieron que descargue una prueba técnica, contenido básicamente, para poder interiorizarse, para poder conocer cómo era el proceso y para poder avanzar en ese proceso de selección. Se lo comparten, la persona solo lo descarga, no hace nada más. Se lo descarga para leerlo, básicamente, ¿no? Para interiorizarse de qué se trataba. Y no se dio cuenta y con el tiempo detectaron que había sucedido de ella un ataque. ¿Sí? Así, con esto no es la intención de asustarnos, pero sí requiere mucha atención, requiere una mirada distinta al tema, ¿sí? Y acá sí quiero que participen es, ¿cuántos procesos diarios consideran ustedes de recursos humanos que están alcanzados por ciberseguridad, por la ciberseguridad? Pueden dejar el comentario en el chat, se anima a abrir micrófono, a hablar. También es más televisivo si levantan la mano y abren el micrófono. Sí, sí, Darle ¿quién se centro, postula? pero animan, genial, más interactivo. Pero si no, bueno, Exacto. por el chat también es válido. Totalmente, totalmente, totalmente. Acá es, che, interiorizarnos de cómo justamente y cuánto importa el tema, ¿no? En nuestra diaria, ¿no? Y a veces esto que decía Augusto al inicio, que estamos, a veces es raro hablar de ciberseguridad en recursos humanos y que podamos comprender cuánto nos impacta más allá de lo que estuvimos charlando recién, ¿sí? Así que vamos a avanzar a la siguiente slide y vamos a empezar a hablar un poco, claro, la totalidad, o sea, todos los procesos de recursos humanos están alcanzados y manejan datos sensibles. O sea, de lo que te imagines, o sea, ya sea el proceso de admisión, ya sea el proceso de selección, ya sean las evaluaciones que hacemos internamente, las encuestas de clima que realizamos, ¿sí? Las evaluaciones de desempeño, la nómina de salarios, ni hablar. O sea, todo ese tipo de información administra información sensible que tiene que tener un proceso documentado de qué sucede con eso, ¿no? Y cómo lo manejamos, cómo lo administramos y cómo lo preservamos. Y agradezco a Silvia ahí por la participación. Ahí menciona manejar todo en la nube y no en nuestra propia máquina. Bien, da tipo distintos, un tipo de sugerencia para poder trabajarlo, ¿no? Así que, ¿dónde empezaría a protegerlo, no? Si tuviese, y esto quiero que también se lo lleven, y empezaría por solicitar la documentación, es esencial para el proceso que estemos ejecutando, ¿no? Y acá quiero poner un ejemplo, ¿no? Hemos visto o hemos como colegas que publican a veces búsquedas y en las primeras interacciones o les cuentan que ya les piden fotocopia del documento, constancia de quill, certificado de estudios, ¿no? Y tal vez la persona ni siquiera avanzó en el proceso de selección, ni siquiera tuvo la primera entrevista, sino que eso es un check que está cumpliendo la empresa para garantizar de que ese candidato es apto, ¿sí? Bueno, ahí les digo que hay mejores formas de hacerlo y que no expongan justamente a esa persona, ¿no? Incluso muchas veces este tipo de documentación circula a partir de WhatsApp o a partir de un mail, ¿sí? Eh, la verdad es que vieron la metodología Lean, ¿no? Que es desprenderme de todo el desperdicio, de todo lo que no nos sirve. Nicolás, ahí dice, ¿algún formato con el cual no estamos menos vulnerables? Y otros formatos en el cual estamos menos vulnerables, pero yo empezaría acá por pedir exclusivamente lo esencial para esa etapa del proceso. Es decir, ¿qué necesito para arrancar el proceso? El currículum, ¿no? O sea, o incluso a veces me lo pasan por LinkedIn, en el perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces, no solicitar más documentación de la debida en esa instancia, ¿no? Y desde ya consentimiento si manejo información personal, ¿no? Y que las voy a manejar. O sea, a partir de que recibo un currículum estoy manejando información de un otro. ¿Qué tipos de herramientas
distintos tipos de soluciones, ¿sí? Lo que hacen es poder mitigar esos riesgos, ¿no? Porque cifran desde información de esa postulación, porque adicionalmente contienen la autentificación de multifactor. Y acá quiero ir a un punto, ¿no? Con una contraseña robusta. Escuchado, lo ven en las campañas, en los tips que comparten instituciones financieras. Desde ya, todo lo que administren tienen que configurar el autentificación de multifactor, ¿sí? O en WhatsApp también se conoce como verificación en 2 pasos. Eso les permite desde ya que si encuentran su contraseña, si por fuerza bruta acceden a la misma, por fuerza bruta es probando, obviamente con tecnología rápidamente, se pueden descubrir las contraseñas. Incluso hay una página para poder probar cuán insegura es mi contraseña o en cuánto tardarían en detectarla, ¿no? O sea, ahí está eso ya generado. Así que a partir de eso es todo lo que manejemos, tengamos el doble factor activado, ¿sí? Cosa de que si detectan la contraseña, haya una siguiente barrera que sea esa otra contraseña con otra característica, que puede ser un número o como si se lo plantee desde ya la plataforma para poder protegerlo, ¿no? Y encima de eso los previene porque les llega un correo usualmente. Che, han intentado ingresar a un inicio de sesión, fíjense cuando ustedes quieren cambiar la contraseña también en algún dispositivo, lo que fuese, también les llega ese aviso preventivo de han intentado eh, ingresar a tu casilla, ¿no? Y ahí mucha atención en los correos compartidos, o sea, los correos que no administramos solamente nosotros, sino que ingresan varias personas del equipo, ¿no? Y eso también requiere capacitación. ¿Por qué motivo? Porque son usualmente correos que no son de nadie en particular, sino que son del área, ¿no? Y a veces el no ser desde el área genera que no haya actividad suficiente como para que un otro esté atento si pasa algo, si llegan uno de estos avisos de inicio de sesión, a que alguien se asegure a configurar el doble factor de seguridad, ¿sí? Algo totalmente relevante que lo viven seguramente sus organizaciones, los accesos por rol y la etapa del colaborador en el que esté. Acá se refiere, ¿no? A si un colaborador ingresa, tiene que haber un proceso de ABM de usuario que lo deben ver en sus organizaciones, que determine cuándo se le da el alta al usuario, cuándo empieza a poder ver la información, a qué accesos tiene permitido para esa instancia de onboarding acceder y adicionalmente es, ¿cómo se solicita una modificación de eso? Yo quiero darle otros privilegios, otro protocolo, ¿no? De permisos a esa persona. Bueno, ¿cómo se solicita eso, no? ¿Quién lo prueba? O sea, ¿quién lo resguarda? ¿Qué requiere eso, no? Así que todo ese proceso tiene que estar aceitado y ahí les recomiendo acérquense a la persona de tecnología. Si hoy no lo están haciendo de esa forma, acérquense, planténselo. Che, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuánto tiempo antes tengo que informarte un alta para que vos generes esta información? ¿Cuánto tiempo antes tengo que generarte el aviso? ¿Por qué medio también es importante el canal para generar una baja, desde una salida por renuncia, por ejemplo, para que mitiguemos también esos riesgos cuando la persona sale de la organización, ¿no? Eh, igualmente, el mayor riesgo, lo tengo que decir, no está dentro, si se quiere, ¿no? No está en el colaborador propio que tienen, salvo que el mayor riesgo está desde el lado de afuera, ¿no? O sea, está en el que ataca desde ya. Colaboradores muchas veces para acceder a información, no en la de lealtad de la persona, ¿sí? O sea, esos riesgos son menores, o sea, son mucho, o sea, se reducen desde ya. Por eso es que también en las organizaciones está bien aceitado, ¿no? El alta baja usualmente está bien aceitado, pero también pueden ir revisando también qué más, qué más necesito establecer. Cuando hablamos de riesgos, siempre vamos a hablar de riesgos tecnológicos, riesgos de procesos y riesgos de personas, ¿no? Y el riesgo tecnológico es qué plataforma utilizo, qué software estoy utilizando para poder realizar esta tarea, ¿no? Explicado brevemente. El riesgo de proceso es cómo lo estoy haciendo y si lo tengo documentado ese proceso, ¿no? Y adicionalmente, en el riesgo de personas es, che, las personas que están utilizando esta herramienta o esta forma de ejecutar las cosas, ¿están capacitadas para hacerlo? ¿Saben cómo tienen que reportar si algo sucede? Para explicarlo brevemente. Y ahí voy a leer brevemente algún comentario. Jorge dice, yo no probaría la contraseña en esas páginas para no verificar que sea tan robusta porque no sé quién la verá y me parece que mi contraseña segura dejará de ser segura. Sí, puede ser. O sea, desde ya hay páginas que también tienen establecidos sus propios controles de confidencialidad internos, aunque el riesgo es cero. Así que, Jorge, la verdad que está buenísimo ser precavido con todo. Pero también puedes probar un ejemplo. ¿Por qué motivo? Porque no importa tanto el contenido de la contraseña, sino
qué tipo de carácter tiene, si intercambia entre mayúscula y minúscula, números, símbolos, ¿sí? Que no tenga que ver nada con vos. E incluso ahí también hay, que yo lo recomiendo utilizar, hay desde ya distintos tipos de aplicaciones que son cajas de contraseña, ¿no? Bóvedas de contraseña que hasta les permiten a ustedes que les genere el dispositivo la contraseña segura, de acuerdo a las condiciones que debe cumplir, y que ustedes utilicen esa contraseña. Y estoy seguro que es mucho más seguro que la que pensamos nosotros. ¿Por qué motivo? Porque la contraseña que pensamos debe ya cumplir distintos tipos de parámetros, ¿no? Como por ejemplo, el que no está asociada a mi persona o que no es algo familiar para mí. Y a veces nos cuesta también eso, ¿no? El pensar algo que no está asociado a uno para acordármelo. La bóveda te lo recuerda, te lo soluciona. Hay distintos tipos de solución para poder realizarlo, ¿no? Para poder ejecutarlo. Y ahí menciona asegurarnos que los ATS, las herramientas que utilicemos, cumplen con los estándares de seguridad. Perfecto. O sea, che, además de nosotros trabajar de una forma más ordenada o consciente respecto a esto, asegurarnos que los proveedores que contratamos también lo hagan, ¿no? Y si necesito también, y acá les pregunto, ¿no? Por ejemplo, o les sugiero, nosotros tenemos contratados usualmente proveedores de preocupacionales, proveedores psicotécnicos, el ATS, como menciona Dai, asegurarnos de ya ese tercero, justamente, tenga desde ya formativa y cumpla con el consentimiento explícito del uso de datos. Usualmente lo cumplen porque es una de las primeras cosas que las empresas trabajan para poder acercar un producto en otro, ¿no? Pero desde ya, dar la mano y preguntarles lo que necesitan y estoy seguro que lo van a cumplir. Pero también ustedes tienen que supervisarlo, tienen que leerlo, tienen que entender si cumple con todo y cubre con lo que necesitan particularmente en esa instancia, ¿sí? Y ahí Melissa agrega, ¿no? Que es frecuente que las personas ingresantes a cualquier organización no estén capacitadas en ciberseguridad. Es muy bueno implementar esto del principio. Bien, perfecto, en seguridad de la información. Es clave lo que dice Meli, ¿no? Esto de, che, desde el onboarding la persona tiene que interiorizarse en cómo debe protegerse, en qué tipo de contraseñas utilizamos, en cómo tiene que reportar alguna filtración de datos. Lo tiene que conocer. Con eso solo no va a alcanzar, ¿no? Luego tenemos que agregar distintas cosas como seguramente simulaciones de phishing, capacitación continua, concientización, que ahora lo vamos a establecer un poco más, ¿sí? Podemos pasar a Idayu. Acá me pregunta, ¿no? Relacionada con lo anterior, ¿qué tan seguido capacitan al equipo, no? Van a ver que en este caso, y en ciberseguridad, ¿no? O sea, en recursos humanos nosotros lideramos el tema capacitación usualmente. Somos quienes organizamos, facilitamos la capacitación para distintos temas, ¿no? Entonces, desde ahí también podemos proponer nosotros mismos de, che, ¿qué estamos haciendo en términos de ciberseguridad? Y ahí van a encontrarse distintos estadios en las empresas, ¿no? Empresas que ya tienen una capacitación de ciberseguridad obligatoria para que la persona ingrese y la haga apenas ingresa, pero que después tal vez no tenemos una frecuencia en ese tipo de capacitación y podemos avanzar un poco más ahí de ahí. Vamos a ir, ¿no? O sea, con distintos tipos de técnicas que mejoran la capacitación, ¿no? La concientización disruptiva. O sea, esto incluye lo que tiene que ver con, desde ya de capacitaciones, ¿no? Hay una fotito anterior, mirábamos que en realidad era una foto que tuvimos un evento en SafeView donde hicimos una kermés de ciberseguridad, ¿no? Donde jugamos entre nosotros, lo brindamos para un cliente en realidad en este caso, y jugamos con ellos a aprender de ciberseguridad, ¿sí? ¿Qué deberíamos retener? ¿Cómo deberíamos realizar distintas cosas? ¿Cómo debo proteger mi dispositivo? Lo aprendíamos desde ese lugar. También que sea un reto, ¿no? O sea, si yo a la persona la desafío continuamente entendiendo de que esta persona está respondiendo bien a las capacitaciones y a las simulaciones que estamos haciendo, ¿no? Entonces podemos ir priorizando desde ya el contenido que les mandemos y que el contenido sea customizable o personalizable para ese estadio de esa persona dentro de la organización. Mide, ¿no? Que se mida, que sea constante, que tenga mediciones desde otro lado para que podamos medir la efectividad, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esa medición? ¿Qué estamos realizando para entender cómo viene funcionando, sí? Así que, y desde ya acciones, ¿no? Hay personas que necesitarán otro tipo de capacitación distinta, customizada para entender y para poder entrenar otras habilidades, otras que pueden continuar con el plan regular, ¿sí? Así que, varios tipos de técnicas que pueden utilizar. ¿Avanzar de ahí? Bien. Acá hay una pregunta y con esto se las acerco, ¿no? Estamos todos trabajando en las organizaciones en la implementación de IA, ¿no? De nuevas tecnologías, ¿sí? Directamente.
Y trabajamos, como bien lo hablamos recién, con datos personales, así que es súper vulnerable, ¿no? Y las primeras preguntas que surgen son, ¿cómo me aseguro que la plataforma es segura? Entiendo cómo se van a manejar esos datos dentro de estas plataformas. Y ahí quiero compartir, si se quiere, un ABC, ¿sí? De lo que tiene que ver con la implementación de IA y nuevas tecnologías. Y también preguntarle ahí si alguien se anima a comentar solamente qué evaluarían, qué tendrían en cuenta ustedes al momento de implementar una nueva tecnología en el área de recursos humanos, ¿sí? Al momento de empezar a trabajar con un nuevo proveedor. Nosotros usualmente ya trabajamos con nuevos proveedores. O sea, ¿a qué me refiero? Con proveedores de tecnología, con administradores de recibo de sueldo, con proveedores de liquidación, con de todo un poco, son aquellos que nosotros ya venimos trabajando, que los hacemos diariamente, pero que además vamos incorporando nuevas tecnologías para hacer un flujo más dinámico, más frecuente, más ágil, ¿sí? Y ahí podemos avanzar una siguiente, Dayu, compartirles un checklist de qué haría yo, por ejemplo, en el momento de empezar a trabajar con una nueva tecnología, ¿no? Trabajar con plataformas seguras y oficiales para reclutamiento, admisión y gestión de documentación. Acá hay un punto, y esto ya lo habrán escuchado, pero todo lo que es gratuito, ¿no? También tienen alguna otra, tienen riesgos desde ya. Uno no paga todo ese software que a veces es gratuito para hacer distintas cosas, como puede ser de hasta generar un QR, ¿no? El riesgo que yo estoy corriendo de no entender qué organización lo está ejecutando, lo está trabajando, para qué lo hace. Todo ese contenido no lo sé realmente. Así que siempre recomiendo que cuando trabajen con datos sensibles se tomen el trabajo para entender si es una aplicación oficial, quién es ese proveedor, ¿sí? O bien que se acerquen a ese equipo de tecnología que tiene o a ese referente de tecnología para decirle, che, mira, quiero empezar a trabajar con esto, con esta información desde ya la plataforma. ¿Me puedes hacer un chequeo si la plataforma es segura, si es recomendable que lo hagamos con esto? Y ahí, en ahí haría no compartir información confidencial en plataformas gratuitas de IA. Desde esto es lo que volvemos al inicio, ¿no? Todo lo que podamos evitar compartir de información sensible o documentación confidencial con la IA, mejor. O sea, mejor generemos otro tipo de acciones dentro de la plataforma hasta que estemos seguros de que la plataforma es segura para trabajarlo. Y una vez que estamos seguros, ahí tenemos otro tipo ya de confianza en la plataforma, ¿no? Ahí Fernando agrega, ¿no? Hacer pilotos o pruebas para validar que sea fácil, claro y que realmente ayude. Eso también, ¿no? O sea, vemos en crecimiento muchas plataformas de IA que proponen no mejorar nuestros procesos. Y ahí hay que ir al punto, ¿no? De, ¿realmente es necesario realizarlo con esta prueba? ¿Realmente es necesario realizar esta plataforma? Ahí di Pablo Miguel dice, ¿qué opinas de páginas como Love? Ah, bien, Love PDF para subir archivos. La verdad es que particularmente no lo recomiendo, ¿sí? Hay distintos tipos de plataformas, incluso, bueno, PDF, o sea, Acrobat no tiene su licencia para poder realizarlo, que lo van a poder hacer de una forma más segura, ¿sí? Les digo, no lo recomiendo inicialmente, porque al no conocer la plataforma y entendiendo que no todos ingresamos a las plataformas para entender si cumplen determinados requisitos, o no estamos capacitados para hacerlo, no tenemos el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, siempre que se trate de algún proceso como ese estilo, trataría de no trabajarlo en una plataforma de ese estilo, o sea, donde no conozca de dónde viene, cómo realizas la protección de datos. Otro, depende del documento que le esté dando también, ¿no? O sea, todo lo que es confidencial y ya no debería pasar por ahí. ¿No? Y confidencial es toda información que yo no quiero que un otro la sepa. Desde ahí Meli agrega, habría que hacer hincapié en el uso ético y responsable de IA en cuanto a datos personales insensibles. Totalmente, totalmente. O sea, hay algo que también debemos, y tiene que ver con esto del consentimiento, ¿no? O sea, ¿qué estamos ejecutando en la IA con información de otras personas? ¿A qué estamos sometiendo su información? Si esa información es luego filtrada en otros portales, o habrán escuchado, ¿no? Pero ahí tiene que ver con venta de datos, ¿no? O sea, una vez que se filtran, se suelen publicar en la dark web y deben ofrecer los datos personales nuestros, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo tengo en particular, tengo un antivirus, ¿no? Entonces, el antivirus también te informa si has tenido alguna filtración de datos, ¿no? En alguna página en particular. Y esa información que hasta el momento, tipo, no la tenía desde ya. Así que, claro, ¿sí?
Y ahí están preguntando de PDF, Basic. No la conozco en particular, pero recomiendo, Silvia, que te acerques a ella, a algún otro de tecnología, una persona que te pueda acompañar con eso para que puedan resolverlo desde ella. Aparte tenemos todo lo que tiene que ver con la protección de datos con multifactor, ya lo hablamos, el capacitarse en el uso seguro de tecnología que está relacionado con lo que mencionaba Meli. Y muy, muy importante, capacitar y concientizar continuamente en ciberseguridad acerca de lo que estamos utilizando. Así que ahí podemos continuar a la siguiente. Ahí vamos con... Acá les quiero contar un poco y les quiero compartir con qué nos encontramos al momento de buscar talento de ciberseguridad. Y les pregunto ahí a ver si alguno quiere participar desde el comentario, si han tenido búsquedas anteriormente y con qué se han encontrado. Y yo les voy a ir compartiendo desde la información que tengo o de práctico mío interno en la empresa que les puede servir también a ustedes para cuando tengan que encarar alguna búsqueda de este estilo, ¿sí? Así que vamos a pasar a la siguiente y vamos a compartir ahí en este caso. Bien, para que tengan este dato. La demanda aumentó en 35% en América Latina, ¿sí? Desde ya por los riesgos que son cada vez más visibles, más frecuentes, y porque las empresas necesitan robustecer su seguridad, ¿no? Necesitan sanearla, ¿no? El 70% prioriza, si al momento de buscar tácticas, o sea, una experiencia de entre 1 a 3 años sobre títulos, ¿sí? O sea, esto es sobre todo lo que tiene que ver con educación formal, ¿no? Así que pueden encontrarse desde giles que no hayan hecho una carrera universitaria tal cual la conocemos, sí que se han preparado con certificaciones, con otro tipo, como en el caso de los perfiles de tecnología, ¿no? Con otro tipo de formación, con otro tipo de conocimientos que desde ya son válidos y que la experiencia también los acompaña, ¿no? Solo el 7, ahí está relacionado, no solo el 7% vienen con estudios formales, desde que mencionaba recién, miren cómo se reduce, ¿no? Cuando nosotros pensamos en talento de ciberseguridad, muchas veces lo pensamos desde nuestros procesos, desde los procesos habituales que solemos hacer, ¿no? Y ahí a veces basamos los requerimientos en cómo también pedimos esos requisitos dentro de la organización, ¿no? Así que eso requiere una mirada distinta, requiere un foco distinto desde ella. Participación femenina es de solo el 25%. Hay mucho por incorporar, mucho por hacer para que más mujeres se unan a la industria y para que se pueda diversificar y que podamos responder a esa demanda alta que hay en ciberseguridad. Y ahí podemos avanzar a la siguiente. Acá les quiero contar un poquito esto que repasamos hoy, ¿no? Con qué se pueden encontrar desde encontrar con perfiles técnicos, ¿sí? Esto estoy explicándolo brevemente, ¿sí? Pero se van a encontrar con perfiles técnicos que realizan todo lo que tiene que ver con el riesgo tecnológico, ¿sí? Administración de barreras, de todo lo que tiene que ver con herramientas para proteger a la organización, ¿no? O sea, van a encontrar con perfiles de GRC, de todo lo que tiene que ver con gobierno, regulación y cumplimiento, ¿no? Estos perfiles trabajan en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las empresas por ejemplo, la implementación de la norma ISO, ¿sí? Pero también en revisar los procesos, en entender cómo lo estás ejecutando, qué estás tomando de recaudo acá, lo tenemos que documentar, todo el mundo lo tiene que conocer, o todas las personas que participen del proceso, y de ayudar a poder entender ese flujo y a poder modificarlo y actualizarlo a una mirada más segura, desde ya cualquier flujo que tengamos. Por otra parte, también los riesgos de las personas, que son los mayores, ¿sí? Acá está todo lo que tiene que ver con la concientización en ciberseguridad y todas las acciones que podemos realizar, ¿sí? Riesgo en personas es uno de los mayores, ¿sí? O sea, si las personas no están capacitadas, pueden entrar desde este tipo de ataque por esa vía, ¿no? Y ¿cómo lo solucionaría? Ahí en cómo lo solucionaría, haría en mapear las necesidades prioritarias de los desafíos para los perfiles que estén buscando, ¿no? Y acá les hago una recomendación de que muchos de los que ya hicieron búsquedas la tienen, ¿no? De esto de, che, necesito un perfil que cubra con una parte de esto y que lo otro lo pueda suplir de otra manera. ¿Por qué motivo? Van a enco- con lo que nos encontramos al momento de acompañar a empresas para poder cubrir sus equipos de seguridad, es que muchas necesitan empezar por algo e incorporan o cometen el error, ¿sí? De pedir todo en un mismo perfil, ¿no? Y que el perfil sepa lo técnico, que el perfil sepa lo de proceso, que el perfil sepa lo de personas. Y es como si a nosotros en recursos humanos, que muchos lo somos generalistas del área, nos vean que seamos expertos en cada una de las materias, ¿no? En desarrollo de personas, en capacitación,
en liquidación de sueldos, en administración de nómina, ¿no? Entonces, ahí hay un error frecuente que se realiza que tiene que ver con esto de golpe, si voy a incorporar a alguien, quiero todo, ¿no? Quiero que ese paquete venga completo en el servicio que va a brindar a la empresa, ¿no? Y también se empieza a complicar luego y a la larga, ¿no? El tema del sostenimiento de esa persona, ¿no? Cuando entra a una empresa y se encuentra con que lo que les plantearon, lo que les comentaron de desafío, ya no lo desafía como le habían mencionado, o todos los proyectos que se imaginó que iba a trabajar por ahí no están contemplados desde ya. Y yo lo que recomiendo siempre es entender cuál es la necesidad primaria, si qué necesito cubrir, lo técnico, perfecto, que venga lo técnico y que sí que tenga predisposición para acompañar otras iniciativas. Y esas otras iniciativas se pueden acompañar con consultoría, con un equipo externo de ciberseguridad que ayude con lo que tiene que ver con la concientización a personas, con lo que ayude de la parte de procesos o con lo que necesite. ¿Sí? Así que avanzamos ahí. Acá antes de terminar, que creo que estamos bien de tiempo, Augusto, estamos ahí cerquita, ¿sí? Quiero repasar algunos datos claves, ¿sí? Todos los procesos manejan datos sensibles de recursos humanos, ¿sí? En este caso que son regulados. La capacitación reduce el phishing a un 4,5 en un año, aunque un programa de capacitación tenga que estar establecido por más de un año, ¿sí? O sea, continuamente, o sea, usualmente se entiende que un programa para ser efectivo tiene que tener por lo menos 3 años en este caso, ¿no? De un programa de capacitación a lo largo, ¿no? Y en el medio se incorpora gente, se va gente, sucede todo en la organización, ¿no? Recursos Humanos debe colaborar con Haití para implementar IA y también proteger datos, ¿sí? O sea, antes de implementar IA, me asesoro, consulto con aquel que sabe un poco más o aquel que va a poder, si no, ir a buscar la respuesta que necesito, ¿sí? Y lo trabajo colaborativamente. El talento de seguridad crece a un 35% en América Latina. Y hay otra contraposición o un dato que llama también a eso, que es que América Latina es uno de los sectores de las regiones, en realidad, más inseguras. Se van a encontrar más propensión a la caída en phishing o en cualquier otro tipo de técnica en esta región, ¿sí? Y eso tiene que ver con la falta de capacitación. Otros lugares como pueden ser la Unión Europea, como puede ser Norteamérica, donde la legislación ha ido avanzando mucho más rápidamente que en nuestros lugares y más interiorizado, ¿no? Y todo lo que trabajemos con otro país de Unión Europea, ya por ejemplo, si nosotros queremos salir a vender nuestro producto a la Unión Europea, vamos a encontrarnos que ya nos requieren que tengamos distintos tipos de cumplimiento de requisitos, ya sea técnicos, ya sea de cómo protegemos su información y si capacitamos o no nuestro personal, ¿no? Así que ahí hay toda una dinámica que desde ya va a ir creciendo y va a ir en aumento, ¿no? Y es estratégica, porque si yo quiero que mi empresa se despliegue y crezca, necesito tener todo lo que ya están pidiendo desde otro lugar, de otra región más avanzada en términos de ciberseguridad, ¿no? Y por otra parte, agregarles próximos pasos, ¿no? Que revisen sus procesos de recursos humanos. Acá no se agobien, ¿no? Digo, arranquen desde donde estén, desde cómo estoy ejecutando actualmente mis procesos, si mi proceso de selección contempla estas instancias que mencioné de envío de documentación que por ahí no están protegidas, validen si algún otro servicio de legajo digital o de alguna forma más segura en nube desde cubrir esa necesidad de que la persona, por ejemplo, el ingreso suba su documentación a un lugar y que eso ya tenga un cifrado y esté protegido, ¿no? Y que no deambule la documentación. Y por otra parte, adicionalmente, colaborar con el equipo de TI. Somos aliados estratégicos, o sea, y Haití necesita que nosotros seamos sus aliados en este tipo de cuestiones porque podemos motorizar cambio, capacitaciones, formaciones y todo lo que conlleva. Y ahí vamos a una etapa, a una slide posterior, es el check de buenas y malas prácticas, ¿sí? Hay distintas buenas y malas prácticas, pero tienen que ver con lo que estuvimos recién, y ahí los invito, si quieren, a escanear el QR para poder acceder al check, o incluso hacer clic en ese enlace seguro, se lo puedo asegurar yo acá, ¿sí? De que pueden descargar el check de buenas y malas prácticas de recursos humanos como para poder hacer un repaso de lo que vienen haciendo, el cómo lo vienen haciendo, y entender. Y ahí van a encontrar, por ejemplo, esto que estuvimos hablando, ¿no? No solicitar o compartir documentación sensible por canales inseguros por WhatsApp o canales externos a la organización, ¿no? Hay distintos tipos de cosas que podemos hacer para preservarnos o, por ejemplo, dejar la información con el doble factor, capacitar, controlar accesos, ¿no? Van a encontrar como un compilado de lo que estuvimos viendo, que lo pensamos para que puedan acceder y puedan llevárselo.
Y ahí ya quiero pasar ya para terminar, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien o qué se llevan de este ratito que estuvimos charlando. Agradecerte, Augusto, agradecer acá al equipo de SafeView, a Dai que me está acompañando en recursos humanos, al equipo de marketing, a todos los chicos que están ahí pendientes para que podamos compartir lo que sabemos. Seguro, está muy buena charla relacionada, bueno, justamente con recursos humanos, bien enfocada en recursos humanos, porque hay muchas áreas también que están relacionadas, porque la ciberseguridad va a todas las áreas en realidad. Acá lo estamos enfocando en recursos humanos, que es el área que recibe todo lo nuevo, pero también, por decirte, IT también está todo el tiempo buscando nuevas tecnologías para tratar de bloquear, ya mencionabas algunas páginas, pero ejemplo, ahí Fernando decía al principio, si mal no recuerdo, decía algo así como, cuando nos mandan información, me lo mandan por mail, por WhatsApp. Bueno, esa información de ingreso, por ejemplo, en Linux, la información del onboarding se hace todo directamente desde la plataforma. ¿Sí? Perfecto. No hay que mandar un documento, un certificado médico por mail o por WhatsApp. Y eso a veces no lo busca la gente de recursos humanos, lo busca mucho más la gente de IT, porque entra por ese lado, dice, acá hay un problema de seguridad. O por ejemplo, bueno, doble factor de verificación que mencionaba, y que es algo importante y es algo que incluimos a fin del año pasado, que también es muy importante, porque lo requerían mucho en empresas medianas, grandes, aunque cualquiera es vulnerable, esa es la realidad. La empresa más chica a veces es más vulnerable que la empresa mucho más grande porque invierte en ciberseguridad. Y, y bueno, es justamente esto, tener el doble factor de verificación, que si alguien quiere entrar para ver mi recibo de sueldo, para hackearme, para lo que sea, bueno, que no lo pueda hacer, que me llegue una notificación diciéndome que alguien quiere acceder. Totalmente, Yo Augusto. darle permiso, ¿no? Justo relacionado con lo que decías, no está exento para nadie. O sea, las organizaciones más altas por ahí tienen riesgos, ¿no? Por tener mayor nómina, mayores personas expuestas a los riesgos. Pero como bien decías, invierten tal vez o tienen un presupuesto para invertir más en tecnología, ¿no? En cambio, las organizaciones chicas tienen menos en lo que es volumen de personas, pero también están alcanzadas porque son empresas que pueden invertir, como bien decías, menos en tecnología. Entonces, con esto no es para desesperanzarse, sino que se pueden encontrar distintas soluciones de procesos que puedan acompañar, como decías vos, Augusto, como estas técnicas de, che, configura el doble factor en todo, tengo en cuenta de minimizar el envío de documentación a solicitud y distintas cosas. Así que gracias ahí, Augusto, y a todos por participar. Y ahí gracias, Fernando, ahí por el comentario de lo que se lleva para replantear. Tal cual, todo el tiempo, sí, hasta a nosotros nos llegan mail de tener la factura y son facturas raras, todo. Así que a cualquier empresa esta charla le vino muy bien. Te agradezco nuevamente, Brian, y a todos y a todas las que participaron en este capítulo de HR Positivo. Pueden ahí seguirnos en redes sociales, es Lennox HR. Y bueno, nos vemos en otro episodio de HR Positivo. Gracias, Brian, nuevamente. Gracias por acompañarnos en este episodio de HR Positivo. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día. Nos encuentras como Lennox HR en Instagram, LinkedIn, YouTube y en nuestra página web. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.